Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga una vez más aquí en la casa del Señor para estar aprendiendo de su palabra, aprendiendo de quién es Él, quién es nuestro gran Redentor y Salvador. A lo largo de los años y en diferentes circunstancias históricas, hemos visto que congregaciones se tienden a interiorizar en el ser de Dios de manera parcial. Hay algunos que han dicho que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que aparece en el Nuevo Testamento. Que el Dios de justicia, vengador del Antiguo Testamento, no es el Dios de amor que se ve en el Nuevo Testamento. El Dios de justicia del Antiguo no es el mismo Dios de amor que aparece en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús. Y la verdad, queridos hermanos, que eso es una tergiversación del ser de Dios. Dios es tanto justicia como amor. Dios posee en sí mismo tanto una ira como bondad y gracia. Y cuando nosotros nos enfrentamos a eso, a veces nuestra mente no logra dimensionarlo bien. Estamos en el mes de octubre y en el mes de octubre recordamos una vez más lo que fue en 1517 esta reforma protestante o un reclamo, una protesta teológica guiada por el Señor, pero usando a diferentes hombres, entre ellos Martín Lutero. Martín Lutero, un hombre alemán, estudiante de Derecho y también ejerciendo en algunos asuntos abogacía, en un mal tiempo ve una tormenta, ve que se encuentra que cae un rayo cerca de él, quebra un árbol, le entra terror, temblor, se arrodilla, le dice: Señor, si eres Dios, sálvame. Y se metió al seminario. Su padre también, parte importante de la sociedad, quizás no era un príncipe, pero tenía recursos. Le dijo: Dios, enviándote un rayo, ¿tú te asustas como niña y te metes al seminario y dejas la abogacía? Sí, padre. Fue como una renuncia al apellido que llevaba Martín Lutero. Algunos han señalado que eso ha sido una pequeña semilla con la cual Dios llamó la atención de Martín Lutero. Este hombre reconoció que en medio de su estudiar en el seminario o en el monasterio, conocía parte de Dios y algo que le aterraba era la justicia de Él. Él todos los días, penitentemente, se arrepentía de sus pecados y a veces eran pecados que estaban solamente en su mente, sentimientos, agobio. Pero había algo en su corazón y no era precisamente amor por Dios, era odio. Él varias veces dijo que no sentía amor por Dios, sino que sentía odio. ¿Cómo un Dios tan grande y poderoso podría enjuiciar a pecadores mortales y débiles, indefensos, con todo su poder? Hasta que se encontró con un pasaje que hemos leído y estudiado en algunas otras oportunidades, donde dice: más el justo por la fe vivirá, y la gracia de Dios le permitió comprender qué era lo que decía ese texto. Y esa experiencia se conoce como la experiencia de la torre, porque entendió que la justicia de Dios no se revelaba para juzgar, sin antes también haberse acercado a una justicia restaurativa a los seres humanos. Vio la justicia de Dios, pero ya no veía la justicia de Dios como alguien indefenso, como quien no tuviese a quien aferrarse, sino que encontró a Jesús, que era receptor de toda esa justicia. Hoy vamos a hablar de aquel Dios justo,
pero benevolente. Ese Dios que es recto, que aterraba a Martín Lutero, pero que también le trajo un regocijo a su corazón cuando entendió que toda esa justicia y el pago por sus pecados estaban cubiertos por la sangre de Jesús. Vamos a seguir con la serie de Deuteronomio y vamos a ver cómo las últimas palabras relatadas que dijo Moisés al pueblo de Israel antes de morir, vamos a ver cómo podemos encontrar toda bendición y todo refugio en Dios. Vamos a leer los últimos versículos del pasaje o el capítulo 33 de Deuteronomio. Dice así, versículo 22 al 29 de Deuteronomio 33. Adán dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. A Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. A Aser dijo: Bendito sobre los hijos de Aser, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. El sermón se llama Dios de toda bendición y todo refugio. Dios de toda bendición y todo refugio. Antes de pasar a la exposición de la palabra, me gustaría que me acompañaran a orar una vez más. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti solamente por tu gracia, venimos a ti solamente por tu bondad y tu misericordia. Misericordia que cantábamos, gracia que recordamos y fidelidad que disfrutamos, amor que nos sostiene. Por esos méritos expuestos en la cruz, venimos a ti una vez más para reconocer que necesitamos de tu palabra para ser transformados. Necesitamos de tu palabra para ser convencidos de cuál es tu buena voluntad y saber de cuáles pecados debemos de arrepentirnos, incluso aquellos que parecen no son tan claros a nuestro entendimiento. Oramos, Señor, para que nuestra fe sea fortalecida por medio de tu palabra. Solo tu palabra puede hacer aquella obra, no nuestras palabras. Y confiamos en que este tiempo va a ser en adoración hacia ti por los méritos suficientes de nuestro Salvador Jesús. En esta hora queremos honrarte y glorificarte, salir transformados, fortalecidos al terminar este culto, pero también con un amor fervoroso como también se oraba, un amor renovado hacia ti por sobre todas las cosas, al Dios eterno y Dios vivo. Todo esto lo imploramos en nombre de Jesús. Amén. Bien, si han seguido la exposición y las lecturas de estos últimos versículos de este capítulo, se podrán haber dado cuenta de que hay una tribu que ha sido excluida, que es Simeón. Simeón no se menciona con una bendición particular. Hay algunas variables de las cuales podrían considerarse, pero lo que sí se dice, algunos estudiosos bíblicos, que esta tribu recibió herencia en otra tribu, y es por eso que no se menciona. Era una tribu pequeña, pero que es reconocida dentro de otra herencia, y es por eso que particularmente no recibe una bendición en específico. Pero aquí encontramos las últimas palabras de Moisés para estar proclamando un deseo de su corazón, esperando que Dios lo lleve
a la práctica confiando que en el futuro, si Él no va a estar, si bien no va a estar, el Señor es el que va a estar en la tierra prometida con el pueblo de Israel. Y estamos acá viendo cómo Dios muestra su amor, muestra su fidelidad, muestra su protección. Podemos recordar que el Señor, entregando su palabra, muestra su amor, entregándole provisión diaria, muestra su amor, entregándole herencia, muestra su amor, venciendo los enemigos y defendiéndolos de los enemigos, muestra su amor. Y ahora en particular es el turno de la tribu de Dan. Y es breve lo que dice ahí, parece ni siquiera como una promesa o una bendición específica, pero sí una descripción, pero sí se considera también como algo descriptivo de esta tribu. Debemos de recordar que Dan es el quinto hijo de Jacob, con Bila, sierva de Raquel. Pueden echar un vistazo en Génesis 36. Y el nombre de esta tribu, de este hijo de Jacob, es juzgó o justicia de Dios. Aunque se ha reconocido que si bien fue idólatra, cayó y pecó, también el ánimo de parte del Señor era bendecirlos en grandemente, bendecirlos de manera grande. ¿Por qué digo manera grande si es que este versículo no describe mucho más? Porque reconoce una característica importante, reconoce que es un cachorro, pero que tiene una vitalidad fuerte, una forma de enfrentarse a las adversidades, una forma de oponerse frente a los ataques, pero también sigue siendo un cachorro, sigue dependiendo de su padre. Si bien encontramos que cuando se describe que es un cachorro de león que salta, sugiere también que es una forma en la cual se extendió o migró de donde estaba ubicado, migró del norte y se fue cerca del monte de Hermón, en la localidad de allá donde está la tierra de Canaán. El asunto es que pudo avanzar militarmente de manera rápida y fuerte. Y no es la única referencia de animales con las cuales se compara esta tribu, sino que también es comparado con una serpiente en Génesis 49, 17. Y finalmente está indicando una capacidad de atacar eficazmente a sus enemigos. Ahora, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema de esta tribu? Era una tribu inquieta, fuerte, impulsiva, y por lo mismo tuvo una desestabilidad espiritual. Confiaba mucho en su fuerza, en su energía, y por lo mismo muchas veces llegó a pecar producto de que se estaba mirando a sí mismo y no estaba mirando lo que Dios podía hacer con ellos. Eso no le evitó caer en la idolatría. Y lo vemos en Jueces, su forma de migrar del norte e irse un poco más al centro. En Jueces también encontramos cómo fue que cayeron en pecado, cómo fue que cayeron en la idolatría. Y eso es importante reconocer, por más que identifiquemos habilidades, capacidades, aptitudes en nosotros no avanzamos en la vida por medio de eso, avanzamos por medio de la gracia de Dios y conforme a su voluntad. Ahora, esa es la primera tribu mencionada. La que sigue en el versículo 23 es Neftalí. A Neftalí dijo, ¿quién dijo Moisés de parte del Señor? Saciado de favores. ¿Ven un contraste ahí? Y lleno de la bendición de Jehová. Posee el occidente y el sur. O sea, su territorio va a ser amplio, bastante amplio. Neftalí significa mi lucha o mi combate. Este es el sexto hijo de Jacob con Bila, sierva de Raquel también. En Génesis 30 también se puede ver. Se entiende que esta tribu iba a disfrutar del favor de Dios en la plenitud de su bendición. Iba a estar saciado de toda la misericordia del Señor. Es más, apunta al favor divino, no solamente a lo material,
sino que iban en sus corazones disfrutar de la gracia de Dios, iban a vivir en esta abundancia conforme a la misma fidelidad de Dios. Esto se manifestó con la misma extensión de la tierra, pero también, que iban a poseer, pero también con la fertilidad de esta tierra y también con la fertilidad de su familia, con los descendientes. Evidentemente, esta tribu habitó en el mar de Galilea, cerca de la región del mar de Galilea. Y eso es lo interesante. Galilea fue una tierra sujeta a muchas profecías que implicaban que en esa tierra donde era una Galilea de los gentiles iba a haber la gloria del Mesías. Iba a haber no solamente una tierra bendecida con frutos, sino una tierra bendecida con la bondad misericordiosa de Dios que viene a traer la paz por medio del Evangelio. Si bien Neftalí es un hijo de una sirvienta de Raquel, Raquel no podía tener hijos por la arrogancia de su corazón, incluso por Jacob también despreciar a su primera esposa, que fue Lea, la hermana mayor de Raquel. Dice el texto bíblico que cerró la matriz por despreciar a Lea en su corazón. Cerró la matriz de Raquel para que no tuviese hijos. Entonces por eso le coloca mi lucha, mi combate a Neftalí. Pero si ven el contraste, la bendición que está aquí siendo proclamada es que no va a faltar vida en su tierra. No iba a faltar vida incluso espiritualmente hablando. Es más, algunos sugieren que tal fue así la soberanía del Señor, que esta misma abundancia se ve con el ministerio de Jesús en la tierra de Galilea. Ser lleno de bendición está implicando también de una forma futura que esa tierra, como se le llama también hoy, iba a ser una tierra pisada por el Santo de los Santos, nuestro Señor Jesucristo. Y en cierto punto también podemos entender que ser totalmente saciado por la bendición del Señor no es que no nos falte nada material, sino que no nos falte Él. No se trata de que la despensa nunca esté vacía, sino se trata de que nuestro corazón nunca esté vacío de Dios y siempre esté lleno de la gracia de nuestro Redentor. Charles Spurgeon dijo así: ser lleno de la bendición del Señor es mejor que heredar los montes. La plenitud espiritual es el verdadero tesoro del creyente. Incluso en la ausencia de salud se hace latente que podemos estar plenos solamente con el Señor. Incluso en medio de la dificultad, de la angustia, de la tormenta, siempre sale a relucir, se hace un énfasis de que lo único que realmente tenemos es nuestro Dios. Estar saciado de Dios, de su bendición, es sinónimo. Estar saciado de la bendición de Dios es estar saciado de Él. En estas palabras se distingue que la bendición material no puede llegar a esos rincones que tenemos en nuestro interior, aquellos rincones que están ocultos a los ojos de los hombres y a la mente de las personas, pero no ocultos al Señor. Es Dios quien puede llenarnos de esa bendición. Tener a Dios por sobre todas las cosas, eso es lo que está queriendo decir. Van a ser bendecidos abundantemente en la tierra y en sus corazones. Sin embargo, la bendición que Moisés pide al Señor y anuncia en su nombre es particularmente que sea desbordante. Ahora, el tercer hijo de Jacob que es mencionado acá, Aser. ¿Qué dijo Moisés a Aser? Bendito sobre los hijos sea Aser. O sea, bendecido, si Neftalí iba a tener toda bendición de Dios, iba a ser lleno de la bendición de Jehová. Aser iba a tener una característica por sobre incluso Neftalí.
Y es más, Aser significa feliz o bendito. Y va a estar, es como si fuese un juego de palabras. Bendito el bendito. O el que es feliz sea bendito, dichoso. Es redundante. Y va a tener una característica particular. No sé si leyeron bien, pero va a ser amado de los hermanos. Va a ser el hermano con el cual nadie se va a llevar mal. Y es el hermano que sirve para juntar a todos. Aser iba a ser el amado por todos, el que no le iba a caer mal a nadie, el que iban a tener un afecto fervoroso hacia él. E incluso iba a tener una característica de ser abundante en aceite. Este es el octavo hijo de Jacob, pero no es hijo de Bilha, sino de Silpa, y sierva esta mujer, sierva de Lea, de la primera hermana, o la hermana mayor de Raquel, la primera esposa de Jacob. Entonces esto es maravilloso. Esto estamos observando, lo que estamos observando acá es que está prometiendo una unidad, una paz, un amor desbordante entre ellos. Iba a gozar de tranquilidad, de quietud, no iba a encontrar grandes problemas en la convivencia con los demás y también iba a tener algo fructífero. Iba a tener grandes olivares, iba a tener una producción de aceite. Esa es la idea de que moje en aceite su pie. Iba a ser un productor, le iba a ir bien, iba a tener también abundancia en cuanto a la agricultura. Ahora, Calvino interpretó esta afirmación señalando que el aceite es un símbolo de gozo espiritual y prosperidad bajo la bendición del pacto. Es verdad que no podemos encontrar un símbolo absolutamente de todo, pero está apuntando directamente a una obediencia, porque a los obedientes en el pacto del Antiguo Testamento iban a ser prosperados. Entonces, entre líneas está rogando al Señor Moisés, bendícelo, y en esa bendición que él sea obediente. Porque por más que Moisés estuviese pidiendo bendícelos a todos, en gran manera, si hay alguien desobediente en medio de las tribus, iban a recibir el castigo igual. Y así fue, más adelante. Entonces, aquí encontramos una característica adicional. Versículo 25, hierro y bronce serán tus cerrojos. Nosotros entendemos que son metales fuertes, sólidos, que no permiten que se rompan con facilidad cuando alguien quiere ingresar a nuestro hogar. Se puede entender como un broche, un medio de seguridad para que tenga protección su morada o protección su terreno, su tierra. Pero si miramos bien, esta palabra cerrojo encontramos que se puede traducir también como calzado. Entonces, cuando está hablando de que hierro y bronce serán tus cerrojos o tus calzados, se podría traducir, y dice, y como tus días serán tus fuerzas, está prometiendo un caminar fuerte, protegido por el Señor, como cual soldado se enlista para ir a la guerra. Por eso también es importante no solamente tener las herramientas o la armadura, sino que también tener la fuerza para ir a enfrentar los enemigos. Y es lo que le pasó al rey David. Si recordamos un poco la historia del rey David con Goliat, dijeron que un filisteo incircunciso estaba blasfemando el nombre del Señor. Él se enojó, se enervó, dijo, mándenme a mí, yo voy a la guerra, yo lo voy a vencer en el nombre del Señor. Fue, se rieron de él, persistió, aceptaron que fuese y le pasaron la armadura del soldado de la época del ejército de Israel y le quedaba grande. Bueno, en este caso, la importancia de que talle bien la armadura es fundamental y que podamos tener la fuerza para movernos completamente. Ahora, en el caso del rey David no fue necesario, porque con la fuerza con la que batalló fue por medio del poder de Jehová
que da la victoria. Y acá también, como tus días serán tus fuerzas. Y expresa una constante renovación, un constante de recibir la gracia de Dios, un constante de ser saciados por el Señor y ser fortalecidos por Él. Ahora, queridos hermanos, todas estas bendiciones quizás no podríamos dar una aplicación para cada una de ellas. Espero que ustedes vayan también meditando en cuanto a una de esas bendiciones porque son importantes. Nuestra vitalidad, nuestra fuerza las da el Señor. Si podemos avanzar en la vida espiritual es por causa del Señor, no por nuestras características. En el Señor tenemos toda la fuente de nuestras bendiciones. En Él podemos estar saciados y también podemos encontrar las fuerzas cotidianas para ir y enfrentarnos al mal constantemente. Y usted ahí podría colocar cuáles son aquellas situaciones en específico que están viviendo. Pero encontrar al Dios de toda bendición es encontrar un oasis en el desierto, querido hermano. Encontrar al Dios de toda bendición es encontrar un alimento cuando se está con hambre. Encontrar al Dios de toda bendición es encontrar una fuente de agua viva cuando se está sediento. Encontrar al Dios de toda bendición es encontrar un abrigo cuando se está en el frío. Encontrar al Dios de toda bendición es encontrar un refresco cuando se está en calor. Encontrar al Dios de toda bendición es encontrar aliento cuando estamos desanimados. Encontrar al Dios de toda bendición, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Jehová, es encontrar consuelo cuando estamos tristes. Encontrar al Dios de toda bendición es encontrar fuerzas cuando sabemos que somos débiles. Encontrar y estar en una relación con el Dios de toda bendición es tener seguridad cuando estamos sumergidos en dudas o estamos en peligros. Encontrar al Dios de toda bendición, queridos hermanos, es encontrar un camino cuando sabemos que estábamos perdidos. Encontrar al Dios de toda bendición es encontrar un abogado cuando necesitábamos un defensor. Encontrar al Dios de toda bendición es encontrar al Salvador cuando estábamos totalmente condenados. Lo que grafica estas bendiciones, amados hermanos, es lo que nuestro Señor Jesucristo con sus palabras simples decía. Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. También en Mateo 11:28 hace un gran llamado: vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Encontrarnos con el Dios de toda bendición, queridos hermanos, es encontrar realmente la vida. Este es un llamado a confiar, es un llamado a venir y descansar, es un llamado a saciarnos en el Señor y disfrutar de todas las bendiciones que Él ha prometido para nosotros y no saciarnos en las cosas terrenales, temporales. No hay nada que se compare con el Señor, ni el poder de su fuerza, ni la gran salvación que nos ha entregado. ¿Cómo está nuestro corazón hoy en día en relación con eso? ¿Cómo está nuestra vida en relación con eso? ¿Creemos que podemos enfrentar el día a día solos? ¿Creemos que podemos enfrentar nuestro crecimiento espiritual solos? Espero que la respuesta sea no. Y te invito a que esa respuesta sea no, que la respuesta única frente a esa disyuntiva sea no. Necesitamos saciarnos con el Dios de toda bendición. Punto 2. Encontramos desde los versículos 26 al 29 que el Dios de toda bendición también es el Dios de todo refugio.
no hay como el Dios de Jesurún. Parte del versículo 26. Jesurún, forma poética y tierna para referirse a Israel. No hay Dios como Jehová. No lo hay. Y podríamos cantar el corito. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. Y es verdad, no hay Dios como el Señor. No hay Dios que haya hecho los cielos. Y no solamente los cielos, todo lo que vemos, las estrellas, el universo, el sol, la luna, el mar, las aguas, tu vida, mi vida. No hay Dios que pueda hacer las obras que Él hace. No hay Dios que pueda cumplir con lo que Él dice a la perfección, porque verdaderamente no hay otro Dios. Cuando dicen no hay como el Dios de Jesurún, te está diciendo que Dios, Jehová, es el único que existe. Y todos los otros dioses que se mencionan en el mundo son ídolos y mentira. Este Dios es el que cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Le está diciendo, Él viene rápido a socorrerte desde los cielos y viene montado como un jinete para socorrerte. Ese Dios tan alto, tan omnipotente, tan inigualable, tan único, cabalga y viene rápido para ayudarte cuando tú lo necesitas. Ese es nuestro Dios. Viene cabalgando en majestad, en dominio, en poder, en soberanía. Nadie podría salirle al encuentro y decirle, ¿para dónde vas? Esta pelea es entre Él y yo. Tú no te metas. El Señor es poderoso para derrumbar toda oposición que se presenta a los hijos del Señor para su avance y crecimiento espiritual. Él tiene el dominio de todo lo que existe. Y eso no lo toma como un pretexto para mantenerse alejado. Y eso es lo más sorprendente, queridos hermanos. A veces pareciese que las personas que tienen una alcurnia alta, un grado, estatura social diferente, sobresaliente del promedio, no se mezcla con personas que no son parte de su altura o estatura. El Señor, por su parte, siendo el más grande de todo, el inmutable gran yo soy, dice que cabalga y viene rápido para socorrer a su pueblo. Es porque es grande, poderoso, soberano y justo que viene y se presenta como aquel redentor que necesita a su pueblo. Es precisamente porque Él tiene todo poder y todo dominio que viene a hacer misericordia de nosotros. Incluso cuando nos sentimos solos y en inferioridad numérica. El pueblo de Israel lo vio así. Diferentes reyes tuvieron que ser derrotados para conseguir llegar a donde estaban en ese momento en Deuteronomio. Cruzando, a puertas de cruzar el Jordán para entrar a la tierra de Canaán. Y ninguna batalla la ganaron ellos. Fue Dios quien les dio la victoria, porque Él cabalga. Jehová cabalga y viene con su grandeza desde las nubes a rescatar a su pueblo. Imposible era que salieran de Egipto, como salieron, con manos llenas, con oro, tesoros, ganadería, alimento. Pero el Señor con brazo extendido, mano fuerte, los libertó, lanzando juicios y plagas para que el corazón de ese rey, el faraón, fuese quebrantado y todo su poder fuese hecho a nada. Porque ante el Señor, queridos hermanos, somos menos que polvo. Y aún así, Él hace misericordia con nosotros. Aquí estamos viendo que busca exponer este pasaje, la inmutabilidad de Dios. Si Dios vino
A nosotros en el pasado le está recordando Moisés al pueblo de Israel. Si vino Jehová en el Sinaí, se manifestó a ustedes en el Sinaí, lo va a hacer en el futuro y lo hace en el presente. Su presencia tampoco estaría en cuestión. Iba a andar en medio de su pueblo. Estaría en un lugar donde su presencia pudiese habitar, donde el pueblo pudiese regocijarse, donde el pueblo pudiese sacrificar los sacrificios al Señor. Así que deben de pensarlo, no como si eso fuese irrelevante, sino que es fundamental para su vida. El que hizo los cielos y la tierra está con nosotros. El Rey, Juez, Señor y Dios está pronto a auxiliar a sus hijos. Antes de entrar a Canaán se les dijo que no hay nadie como el Dios de Jesurún. Y cuando entraran debían de recordar que no hay nadie y no va a haber nadie como el Rey de Israel. No usa su grandeza como pretexto para alejarse, sino porque es inigualable, se acerca. Explícitamente señala que Jehová es quien oculta a su pueblo. Versículo 27. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. ¿Quién no cambia? El eterno. ¿Quién no muta? El eterno. Ni es afectado por el tiempo porque es eterno. Ese refugio tenía Israel. Y ese refugio, queridos hermanos, si has creído en el Evangelio del Señor Jesucristo, tienes tú hoy. Ese es tu refugio. Es tanto un escondite en el tiempo malo como una morada permanente en el día de la bendición. Normalmente esto describe, o se describe, mejor dicho, en los Salmos. Podemos ver algunos de estos. El mismo Salmo que escribió Moisés, un cántico, dice así, Salmo 90, una oración del versículo 1 y 2, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 18. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es como si hiciéramos un ejercicio. ¿De qué estaba hablando ese versículo? Repitió el salmista todo el rato que Dios es su protector, que Dios es su palacio guardador, del cual no lo pueden sacar. Y en ese palacio, en esa estructura, en ese edificio, en esa roca, confía porque Él lo esconde. Además, es su escudo. No pueden venir a hacerle el mal. Primero tienen que botarle ese escudo, derribar ese palacio, quitarle esa roca, sacarlo de su escondite. Y eso nunca va a pasar. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Queridos hermanos, los que alaban y bendicen al Señor en las Escrituras tenían un gran regocijo por saber que Dios es su protector y que Dios los toma en sus brazos. Dios les da la misma fuerza para enfrentar el día a día. Y hay veces que nosotros, lo digo por mí, pareciese que eso no pudiese sacarme ni siquiera una mínima sonrisa. Y tenemos el mensaje completo. No tenemos solamente el conocimiento de que Jehová, el Padre, es quien nos rescata, sino que también vemos a nuestro Señor Jesús.
nuestro Señor Jesús, que vino, que murió, resucitó y nos asegura que nadie nos va a arrebatar de su mano. Nadie, nadie ni nada. Jehová es quien echa de delante de ellos al enemigo. No tenemos enemigos que sean de carne y sangre. Tenemos un enemigo y enemigos adversarios que son huestes espirituales de maldad. Para que vayamos un poco cambiando nuestra mente, porque hay veces que sabemos la influencia del maligno y del diablo con sus pensamientos que tienen diferentes personas, con sus filosofías, con todo lo que podemos identificar que es contra el Señor. Y pareciese que no hacemos esa distinción. Miramos a la persona que es usada, pero olvidamos ese pasaje de la Escritura que nos dice que no tenemos adversario, enemigo o lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. A ellos, a toda esa horda espiritual maligna que se levanta a acechar a los escogidos de Dios, que se manifiesta como si estuviese buscando a ovejas que quieran triturar y destruir, como un león que no se sacia su apetito y anda ansioso, rugiente, buscando a quien devorar. Ese enemigo, el Señor ya lo derrotó. A ese enemigo el Señor no va a dejar que llegue a nuestra vida, porque ese enemigo ya fue vencido. Ese enemigo no tiene poder, no tiene arte ni parte con la iglesia del Señor, porque incluso las puertas de donde Él va a sufrir su castigo, las puertas del Hades, del infierno, no pueden prevalecer contra el avance de la iglesia, porque el avance de la iglesia o del pueblo del Señor no se mide en nuestras habilidades, en nuestro poder, ni siquiera en nuestra vida, sino en la vida preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Señor y el poder que tiene su palabra para destruir toda artimaña del enemigo, toda fortaleza maligna, y todo enemigo ya está vencido. Es el Señor Jehová que hace que el enemigo esté postrado en tierra y esté desesperado, porque pronto se va a cumplir el tiempo destinado de que su juicio sea consumado. Acá encontramos en el contexto del pueblo de Israel, tenían enemigos que eran personas que querían destruirlos a ellos. Querían destruirlos porque no querían reconocer que el Señor les había dado esa tierra de Canaán. Y asimismo también encontramos en Deuteronomio 7:2 que dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las naciones, los pueblos, las ciudades, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. El Señor juzga soberanamente, y en ese entonces el pueblo de Israel estaba siendo también como un instrumento de justicia de parte del Señor frente a aquellos que no reconocían la deidad, el poder, el dominio, el gobierno y la santidad de Jehová. Y esto es en el antiguo pacto. El Señor garantizaba seguridad nacional, prosperidad tanto material como espiritual. No serían movidos de la tierra prometida, siempre cuando fueran fieles al Señor, obedientes a su ley y adoradores de solo Él. Y aunque lo terrenal fallara, si está su pueblo consciente de que su alma y corazón está refugiado en Dios, la fe iba a ser invariable, inamovible, inconmovible, porque están en la roca eterna, en su alto refugio, en el castillo fuerte, porque es el Señor. Aunque los muros cayeran, el Señor no iba a cambiar, el Señor no los había abandonado, seguía estando con ellos y algo estaba haciendo en su pueblo. En las palabras del Nuevo Testamento podríamos decir que el pueblo del nuevo pacto, la iglesia del Señor Jesucristo, todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador,
que pagó por medio del derramamiento de su sangre todos nuestros pecados, los pasados, presentes y futuros, y que tenemos por medio de su sacrificio y su resurrección la vida eterna, la herencia en los cielos, podemos estar seguros que en Cristo somos más que vencedores a pesar de las aflicciones terrenales. El destino de nuestra alma está quieto, inamovible y seguro. La integridad de nuestra vida espiritual está radicada solamente en la persona de Cristo y permanece intacta porque estamos en nuestro refugio eterno, que es el Dios vivo y verdadero. Por eso Spurgeon decía: no hay bienaventuranza comparable a la de aquel que puede decir: el Dios eterno es mi refugio. No hay dicha, no hay alegría, no hay gozo comparable a la de aquel que puede decir: el Dios eterno es mi refugio. Queridos hermanos, puedo preguntar: ¿el Señor es tu refugio hoy? ¿El Señor es tu refugio? ¿Es tu castillo? ¿Es tu roca eterna? ¿Es tu libertador? Alaba su nombre, bendice su nombre, agradece, porque es su gracia, es su misericordia. Por último, dice: Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino, también su cielo destilarán rocío. Esto es una promesa interesante y una bendición importante. No vamos a andar mucho en el detalle, pero sí vamos a decir lo siguiente: que podrían ver un gran despliegue de la bondad de Dios, de su poder de Dios. Si ya no era suficiente en el pasado, iban a verlo más en el futuro. Vivirían en plena abundancia, en plena prosperidad, además de paz y regocijo, porque serían bienaventurados completamente cada uno de ellos. Los cielos iban a rociar sus campos y también sus corazones iban a ser rociados con la gracia del Dios Todopoderoso. Esto iba a ser dos escenarios posibles y ese es uno de los que nosotros estamos atentos. Esto iba a ser, si eran obedientes al pacto, permanentemente, hasta incluso con la venida del Mesías. Y también íbamos a ver en el reino del Mesías el cumplimiento de esto de manera perfecta. Cuando Cristo vuelva y venga con su iglesia a reinar, Israel va a tener un lugar especial. Todos aquellos que son descendientes de Abraham, que cuando ven al Señor crean, van a tener un lugar especial en su reino. No van a haber enemigos, van a estar completamente seguros. Pero esto se comienza a disfrutar hoy por medio de la fe en Jesús, que da la seguridad delante de Dios, delante del Padre y delante de sí mismo, y también frente al mundo. Por último, versículo 29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Hermano, esto es maravilloso. Tal cumplimiento de estas bendiciones no traería otra cosa que el regocijo, que la alegría, que el cántico, que la alabanza. Deben de recordar este pueblo y nosotros también hoy, que al ser portadores de tal grandes bendiciones, podemos ver que el Señor nos rodea y le preguntan al pueblo de Israel: ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Y el texto podría estar preguntándonos a nosotros: ¿quién como tú, iglesia del Señor Jesucristo? Que el Señor es tu Salvador, que Él es tu escudo, que Él es tu espada, que por medio de Él avanzas en la vida espiritual, por medio de Él avanzamos en este escenario terrenal que está dominado por el maligno. Él es, Él y siempre será Él quien da la victoria, querido hermano, porque en Cristo somos más que vencedores. Por eso el llamado, queridos hermanos, es: refugiémonos en el Señor. ¿Cómo lo hago, hermano? ¿Cómo me refugio en el Señor? Por medio de la fe, por medio de tu confianza en Él,
por medio de recordar su palabra, por medio de ir a conocerlo más e incluso soltar en nuestro corazón aquellas cosas de las cuales no tenemos ningún tipo de control. Reconoce. Te invito a reconocer que no tienes el control de todo. Y te invito a preguntarte, ¿de qué tienes el control? Mira al Señor y reconoce que Él es el soberano. Piensa, no tienes el control. Él está al mando. Y acércate a Jesús con sencillez, con sinceridad. Reconoce que has sido débil. Los débiles serán fortalecidos, querido hermano, es una dicha. Bienaventurados, incluso los pobres. Soy pobre, no me interesa tener riqueza. No, soy pobre, Señor. No monetaria, espiritual. Estoy en bancarrota espiritual. Si tú no estás conmigo, no puedo vivir, Señor. No hay motivo de vivir si no estás conmigo. Reconoce tu necesidad. Y reconoce esa necesidad de que te defienda de ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y confía de que en nuestra parte no está un mero león, sino que está el león de la tribu de Judá que ruge desde lo alto, y la tierra, cuando escuche su rugido, tiembla y el diablo huye. Ten seguridad, tienes la armadura de Dios. Úsala. Revístete del poder del Señor, en el poder de su fuerza. Y asimismo, confía que Él también, siendo león y cordero, también pastorea tu alma. Y en breve, muy en breve, Él mismo aplastará la cabeza de nuestro más grande adversario. Así que sigamos confiando, porque así como Dios cuida de las aves, cuidará también de ti. Bendito Señor. Imploramos, Señor, tu bendición. Imploramos también, Señor, que nos perdones cuando hemos sacado la mirada de ti y los problemas nos ahogan y las tentaciones nos asaltan. Perdónanos, Señor. Aviva nuestros corazones en amor por ti, en confianza por ti, porque queremos vivir para ti, porque tú ya eres nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.